Buenas. En la clase anterior estuvimos viendo Matplotlib, vimos cómo se podían hacer algunos de los gráficos, cómo configurarlos, hemos dado también diferentes configuraciones para poder utilizarlos adecuadamente. En la clase de hoy vamos a ver Seaborn. Yo la verdad es que utilizo mucho más Seaborn por el tema de que considero que es más sencillo hacer cualquier gráfico, considero que la estética se queda bastante aceptable. Luego yo además, generalmente cuando hago dashboard, lo suelo hacer más a nivel de, por ejemplo, Power BI, por el tema de que puedo realizar filtros y los gráficos se van configurando y de cara a trabajar con datos que no son estáticos, me gusta mucho más. Sin embargo, Seaborn, he de decir que lo he utilizado mucho para el tema de, por ejemplo, cuando quiero graficar un modelo que es el que mejor resultado me ha dado, cuando quiero hacer documentación, cuando quiero hacer cualquier representación visual inicial para ver cómo están estructurados los datos y demás. Entonces, pues lo utilizo bastante más. Como siempre, os he hecho aquí el glosario. Aquí tenéis los diferentes temas que vamos a ir viendo. Empezamos por el principio. Importamos las librerías. Esto es lo que os comenté de que con Seaborn podemos hacer la carga de todos estos datasets, que hemos ido utilizando algunos de ellos en clases anteriores. Para esta clase solo voy a usar, para los ejemplos que he puesto, el del Titanic, que no tenía nada ni estaba perfecto, y el de, o sea, perdón, el de Tips, y el de Titanic, en el cual he quitado los NA para estas tres columnas. Vale, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con gráficos univariados. Se puede hacer con Seaborn histogramas, que es un resumen de la distribución para conjuntos numéricos. Aquí tenéis algunos de los parámetros que podéis añadir para vuestros gráficos. Aquí, por ejemplo, yo le he dicho, mira, quiero este tema, quiero quiero hacer un histograma, quiero que el data frame sea el siguiente, quiero estudiarlo a nivel de edad y le puedo indicar en base a qué quiero que me pongan los colores. Aquí le he dicho, para el género quiero que me apliques los colores, cuántos cortes quiero, a nivel de cuántas barras quiero y la paleta que he usado esta de aquí. Tenéis un montón de parámetros. Os he ido dejando los parámetros para cada uno de los gráficos, para que si queréis ir jugando y tal, podáis configurarlo a vuestro gusto. Aquí, por ejemplo, lo he hecho para edad, pero lo he hecho de manera que no lo estoy distribuyendo por géneros. Y he puesto el KD para poder ver cómo se distribuyen los datos. Aquí más de lo mismo, pero aquí, por ejemplo, he cambiado el stat, he cambiado el color, lo he dejado de una manera en la cual se podría ver de una manera diferente. Como veis, aquí estamos viendo el contaje, el número de casos, y aquí estamos viendo la probabilidad de que suceda para un intervalo. Gsplot. Gsplot permite dibujar distribuciones de datos donde especificas el tipo de gráfico que deseas, con el parámetro kin. Aquí tenéis otra serie de parámetros. Si lo hacéis de esta manera, pues lo tenéis muy parecido a como lo teníamos antes con nuestro KDE. En el caso de que le pongamos kin igual a KDE, tenemos solamente la densidad kernel. Y en el caso de que le pongamos ECDF, podemos ver la distribución acumulativa, cómo se va acumulando de 0 hasta la proporción 1. Vemos que, por ejemplo, el 80% de la proporción se alcanza entre 0 y 40 años. ¿Vale? Aquí tenemos diagramas de densidad, que es utilizado para visualizar la estimación de densidad kernel de un conjunto de datos.
los parámetros que podéis usar. Y esto pues muy sencillo, lo mismo que hemos visto antes, pero podríamos tenerlo directamente haciendo kdplot. Si le queremos añadir fondo, podríamos añadirle un fill igual a true. Podríamos decir por ejemplo, yo pongo aquí 100. Bueno, voy a ponerlo 10. Voy a ponerle 2. Aquí me lo ha hecho con 2 puntos. Voy a ponerle 4. Aquí me lo ha hecho con 4. Voy a ponerle 8. Aquí vemos que tiene... Es decir, cuando nosotros aquí le damos una mayor cantidad, nos lo representa de manera más suavizada y más representativa para cada uno de los casos. Aquí lo que le he hecho es parecido a cuando antes hemos hecho... Que lo veáis. Aquí hemos hecho la distribución acumulativa, que iba de proporción 0 a 1. Aquí he hecho algo parecido. Hemos visto la densidad de 0 a 1. Vemos también que para 40 años es casi del 80%. Pero de esta manera, pues a mi parecer se queda algo más bonito. Aquí como le he metido un grid size bastante alto, pues va a tardar un rato. Si lo hiciéramos, por ejemplo, de 10.000, es bastante más rápido. Y si le pongo 1000 más rápido, etcétera. Vale, vamos ahora con gráficos de conteo. En los gráficos de conteo se puede emplear para variables categóricas donde cada barra representa la frecuencia de una categoría. Aquí tenéis las diferentes atributos y propiedades que podéis usar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la supervivencia. Entonces vemos que este es el contagio para los muertos y para los vivos. Aquí le he dicho que quiero que los colores me lo haga según supervivencia o no supervivencia y la paleta quiero que sea blues. Para poder usar paleta tenéis que usar, o sea, si yo quito esto, por ejemplo, y lo ejecuto, me va a decir que tengo que utilizar el V. Si yo, por ejemplo, quito la paleta, me lo va a hacer, pero me lo va a hacer con la paleta que tiene por defecto, que es esta de aquí, que también es bonita. Lo que pasa es que si no le hubiera puesto las paletas, todos los gráficos me saldrían con un esquema de colores similar y, pues bueno, así es un poco más diferenciado. Aquí más de lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo he hecho por clases y le he puesto en la leyenda los géneros y le digo que en este caso quiero que sea por género lo que determine el color de las barras. Aquí más de lo mismo, lo único es que aquí estoy cogiendo un poco lo que os comenté de que se podía hacer con Matplotlib, donde estoy un poco haciendo que las etiquetas sean un poco más bonitas. Estoy aquí diciéndole que la leyenda también sea un poco más bonita, que se posicione de una manera, que tenga cuadritos, etcétera. De que, aunque estemos utilizando Seabon, que es muy sencillito a nivel de que es muy poco código, también podemos personalizarlo con Matplotlib de tal manera que se nos quede quizá un poco mejor o más a nuestro gusto, o el título con un X color, o un X posicionamiento, o un X tipo de letra, porque a nivel corporativo se trabaja de esa manera, etcétera. Vale, vamos a empezar con gráficos bivariados. Aquí tenemos thisplot, que lo hemos visto también antes, que nosotros podemos decirle, le podemos dar en vez de aquí, por ejemplo, le estábamos indicando que queríamos que nos lo hiciera para la edad. Y aquí, por ejemplo, yo le he dicho, mira, quiero que me lo hagas para la edad y para el dinero de la tarifa del viaje. Entonces podríamos verlo a nivel de más de una dimensión. Esto se llama, creo que, gráfico de contorno. Vale. Diagramas de dispersión. Vale, pues con diagramas de dispersión podemos visualizar la relación entre dos variables numéricas. Cada punto es una representación de la observación para los dos conjuntos numéricos. Aquí tenéis algunas de las propiedades que podéis utilizar.
Y bueno, aquí tenemos la edad y la tarifa que se utilizó para comprar el boleto y cada punto es la representación de una persona. Este es interesante porque podemos ver dónde se agrupan los valores numéricos, que vemos que, por ejemplo, para el dataset del Titanic es a tarifas bajas, por así decirlo. Tenemos algunos valores que se escapan bastante, que vemos que todos ellos o casi todos son a partir de 15, 20 años. Y vemos que entre los 30 y 40 años hay un subgrupo que pagó muchísimo por sus entradas. Aquí, por ejemplo, si lo queremos hacer un poco diferente, yo le he dicho, pues mira, quiero que los colores sean por las clases y además quiero que utilicemos esta paleta y que me lo hagas con este estilo. Entonces, pues yo aquí, si yo ejecuto, veríamos que lo tenemos de esta manera. Que a lo mejor se puede quedar más bonito o lo que sea. Aquí, por ejemplo, como yo lo que he hecho ha sido meterle una columna numérica y le he metido una que es categórica, vemos que vemos cómo se distribuye la categoría. Esto nos permite saber de que, por ejemplo, antes sabíamos que estaba entre 30 y 40 años las personas que habían pagado mucho por sus boletos y ahora sabemos que pertenecen a la primera clase. También podemos ver que para la segunda y tercera clase más o menos se distribuye en un mismo dinero por el boleto. En la segunda parece que hay dos subdivisiones que podríamos estudiar si quisiéramos. Aquí podemos ver que hay tres subdivisiones. Está una primera algo más barata, una segunda algo más cara y... O sea, perdón, una primera algo más cara y luego los valores que hemos visto que pagaron mucho por su boleto. Vale, diagramas de líneas. Bueno, aquí no lo he explicado, pero el diagrama de líneas nos permite poder ver a través de una línea el conjunto de datos. También se puede utilizar mucho para el tema de series temporales, para estudiar cómo una variable cambia a lo largo del tiempo. Aquí tenemos algunos de los parámetros que se pueden modificar. Aquí, por ejemplo, yo le he dicho, mira, quiero la edad y lo que pagaron, y podemos ver más o menos cómo fluctúa. Vemos que, por ejemplo, parece que en el caso de los niños muy pequeños hubo alguna persona o algún grupo de personas que tuvieron que pagar relativamente bastante por su boleto. Vemos que a estas edades parece que se mantiene relativamente bajo. Vemos que entre los 35 y 50 parece que hay aquí un repunte importante y vemos también que aquí también hay algunos que pagaron bastante por su viaje. Si quisiéramos, por ejemplo, aquí he cogido el dataset de Dow Jones, que no me va a funcionar porque creo que no lo he ejecutado. Ah, sí lo he ejecutado, vale. Pues en este caso, por ejemplo, podríamos ver la fecha y podríamos ver cómo fueron evolucionando los precios. Y vemos que de esta manera bastante claro y bastante cómodo de cara a ver cómo a lo largo de una serie temporal evolucionó o no el precio. Vale, vamos a ver ahora diagramas de correlación. Con los diagramas de correlación podemos ver cómo se correlacionan las diferentes variables. Aquí tenemos algunos parámetros que podemos modificar. Yo aquí simplemente le he dicho que me coja solo las columnas que sean numéricas, de cuánto quiero que sea el tamaño de la línea. Aquí le he dicho que quiero viridis como para representarme a nivel de color esta matriz de correlación. AnotTrue, que quiero que tenga un título. Aquí, por ejemplo, si yo le dijera false, me devolvería solamente los colores según la correlación que tienen. ¿Vale? Lo volvemos a poner. Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver con graficar, pero cuanto más cercano a uno sea, significa que la correlación es muy positiva y que una variable depende muy positivamente de la otra. Cuanto más esté cercano a cero, significa que no hay una correlación. Y cuanto más cercano sea a -1, implica que la correlación entre las dos variables es muy alta, pero de manera negativa. Es decir, a medida que aumente una variable, disminuirá la otra. Vale. Aquí lo único que he hecho ha sido quitarle los números para que podamos verlo. Podríamos, aunque no tengamos los números, ver
que por ejemplo, la persona que fue sola tiene una correlación muy negativa con estas dos columnas. Podemos ver que la supervivencia tiene una correlación muy negativa con que fuera un adulto y que fuera hombre, etcétera. Más cosas. Aquí, ¿qué he hecho? Aquí es lo mismo, pero le he dicho que, mira, quiero que sea más cuadradito y quiero que en lugar de cogérmelo con dos decimales, que me coja solo uno. Porque pienso que se queda más claro y que tampoco quiero tanta información. Entonces aquí podríamos verlo de una manera un poco más simplificada, más bonita quizá. Esto es como todo a vuestro gusto, podéis ir modificando según vuestras necesidades. Vale, vamos a empezar ahora con gráficos multivariados. Paiplot nos permite en etapas iniciales poder obtener una comprensión intuitiva de la relación entre las variables. Yo aquí hago Paiplot y podríamos ver una comparación de cada variable con el resto de variables de diferentes maneras, según si es numérica, si es categórica. Podemos ver que tarda bastante porque le he metido todas las columnas y demás. Entonces, pues bueno, podríamos ver, por ejemplo, aquí es edad con el dinero que se dejaron. Aquí sería una especie de scatter plot. Aquí podríamos verlo, por ejemplo, esto es hombre adulto con edad. Y podríamos ver un poco una representación visual. Por ejemplo, aquí podríamos ver Outlier incluso. Aquí podríamos ver histogramas, etcétera. Aquí he hecho uno un poco más chiquitajo, porque el otro me parecía que era un poco grande para intentar entenderlo. Y bueno, podréis también personalizarlo mínimamente. Bueno, mínima, todo lo que vosotros queráis. Yo aquí simplemente le he dicho que quiero estas variables, quiero que me quiten los NA, quiero que los marcadores sean de esta manera para que pueda a lo mejor identificarlos de manera más cómoda. Y bueno, aquí podríamos tener las diferentes representaciones de una columna contra otra columna. Esto inicialmente, si quieres enfrentar mm, todas las columnas, en lugar de ponerte a hacer un gráfico para cada columna con otras columnas, pues puede ser interesante porque son tres líneas de código y puedes echar un ojo y puedes decir, vale, pues mira, quiero estudiar este caso de aquí porque veo que hay un layer, quiero estudiar este caso de aquí, en este caso estudiar porque aquí parece que en la parte intermedia mucho más mujeres y aquí parece que hay muchos más hombres, etcétera. Entonces podríais hacer un análisis preliminar. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una cola larga al principio del dataset a cantidades de dinero mucho más bajas y vemos cómo disminuye. Vale, ahora vamos a Scatterplot. Scatterplot permite dibujar gráficos de dispersión para observar la relación entre dos variables numéricas y cómo se agrupan según una o más variables categóricas. Scatterplot lo hemos visto creo que antes. A ver, aquí lo tenemos, estamos ya en multivariados y lo hemos visto aquí, en bivariado, en gráfico de dispersión. Aquí lo que pasa es que yo estaba comparando dos variables y aquí en multivariados lo he vuelto a meter refiriéndome a que yo puedo comparar dos variables numéricas y puedo meterle aquí lo he hecho con el U, le he dicho, mira, quiero que me lo representes según el género. De manera que yo estoy estudiando dos variables numéricas, pero además puedo estudiar una variable más, que sería en este caso categórica, cómo se representan los géneros para estas dos variables. Entonces, pues bueno, podríamos ver que, por ejemplo, las dos personas que sabíamos que eran entre 30 y 40 años, que hemos visto antes que eran de primera clase, etcétera, corresponden a hombres. Podemos ver que, por ejemplo, parece que a niveles intermedios de grandes cantidades de dinero por el billete, me da la impresión de que hay más mujeres que hombres. Esto luego podríamos utilizar pandas para hacer un análisis, por así decirlo, numérico o las filas que correspondan a esto. Pero bueno, este vídeo es de Siabon, entonces pues estoy enseñando cómo podéis representarlo visualmente. Aquí lo único que le he cambiado es creo que lo he dejado por defecto, porque aquí le he metido una paleta y aquí no se la he metido. Aquí, por ejemplo, le he dicho que en lugar de por género lo quiero por clase. Vemos.
Vemos que todos los puntitos que hay a partir de 100 son de primera clase. Y aquí lo que he hecho ha sido cambiarle la forma para que, porque a lo mejor se podría representar mejor así, más como un ejemplo que como otra cosa. He dicho que quería círculos para la primera clase, cuadrados para la segunda clase y rombos para la tercera, la paleta de color y que quiero que me lo estudie por clase. Vale. Facet Grid permite visualizar múltiples vistas en un conjunto de datos. Básicamente, yo aquí lo que hago es decirle, mira, quiero que me lo hagas de esta manera, quiero que me lo hagas para clases, quiero que los colores varíen según la clase y quiero que me lo ajustes de esta manera. Y el scatterplot me lo haces para edad y para el dinero que se dejaron. Aquí tenemos algo parecido a lo que teníamos anteriormente, en el aspecto de que estamos trabajando con tres dimensiones. Pero en lugar de tenerlo todo junto y agrupado todo en una sola imagen, lo tenemos en tres imágenes. Es interesante porque se queda quizá un poco más limpio que lo que hemos visto antes, que a lo mejor aquí se aglomera demasiada información porque son muchos datos y a lo mejor de esta manera se puede ver de un vistazo de una manera algo más legible. Bueno, aquí creo que simplemente le cambia el color. Pues ok. Le cambia algunas configuraciones. Como siempre, si queréis jugar, aquí tenéis las configuraciones que he usado. Existirán muchas más. Y aparte algunas puede ser que sean de Berecatez y que con el tiempo cambien. Entonces podéis añadir vuestras cosillas, podéis quitar lo que no os sirva, etcétera. Vale, vamos a empezar ahora con gráficos categóricos. El primero de ellos es el diagrama de barras, que permite una estimación de valor central de una variable numérica. Podemos apreciarlo con la altura de cada barra y proporciona una estimación de la incertidumbre usando barras de error. ¿A qué me refiero con esto? A que aquí, por ejemplo, le he dicho que me estudie sexo y la supervivencia y quiero que los colores me lo haga para sexo y podemos ver la incertidumbre que tiene cada uno de los géneros. Aquí podríamos verlo, por ejemplo, para clases. Y aquí he hecho un ejemplo un poco más desarrollado, donde, a ver, es lo mismo, es el género para cada una de las clases y la supervivencia. Vemos que las barras son mucho más abiertas, es decir, hay una incertidumbre en la cual agrupa una mayor cantidad. Por defecto, se suele utilizar un intervalo de confianza de 95%. Aquí yo, por ejemplo, le he indicado que quiero el 99,75. La paleta, cómo quiero que esté orientado, etcétera. Entonces yo aquí podría decirle, mira, no lo quiero tan grande, quiero, por ejemplo, que sea del 90%. Entonces vemos que se ha estrechado bastante. Vale, Bossplot. Esto ya lo vimos en el tema de Matplotlib, lo que pasa es que se me olvidó explicarlo. Luego vi el vídeo y me acordé. Pero bueno, lo explico aquí y os sirve para Matplotlib. Aquí tenemos una representación en la cual tenemos una variable numérica y tenemos una que es categórica. Normalmente siempre se suelen hacer de esta manera. Tenemos la mediana, primer cuartil y tercer cuartil. Esto de aquí se le llama rango intercuartílico. Y aquí tenemos los bigotes. Los bigotes suelen ser el 1,5 de rango intercuartílico. Esto se puede modificar según el estudio que queramos. Y bueno, aquí lo que le he dicho es esa configuración y que me ponga los colores por si murió o no murió. Aquí tenéis algunos parámetros que podéis usar para configurar esto y que os quede más bonito. Este es el que viene por defecto. Este es el que viene por defecto, pero aquí he cogido el dataset de propinas y le he puesto que quería estudiar las propinas cada uno de los días. Podemos ver que parece que el domingo hay una mediana más alta. Podemos ver que, por ejemplo, los sábados hay una serie de Dulayer que seguro que son gente que ha bebido y que paga más propina, etcétera.
Por otro lado, aquí tenemos que, en este caso, por ejemplo, el jueves parece que no es el mejor día para pedir propina. Y bueno, aquí es más de lo mismo. Lo único es que lo he modificado un poquillo para que se quede quizá, a mi parecer, más estético. Le he puesto un título, tal. Y cosillas. Aquí le he metido una paleta. Eh, vale, aquí le he dicho cuánto quiero los bigotitos, los whispers. Le he dicho, mira, quiero 1.5. Si yo le quito esto, vamos a quitarle esto. Lo tendríamos exactamente igual. Porque por defecto. A ver, que me lo he cargado. Vale, solamente he quitado vale. Si yo aquí pongo que el whisper creo que sea 1.5, que es como viene por defecto. Y aquí, por ejemplo, le he indicado que quiero que sean 2 veces el rango intercuartílico. Pues, como podéis ver, es más. Por ejemplo, aquí tenemos dos outliers. Y aquí que he aumentado el rango aceptable de valores, solo tengo un outlier. Aquí, por ejemplo, me aparecen 5 puntitos, que pueden ser. Y aquí tendría 6. Entonces podemos nosotros modificar si queremos cuánto queremos que sea el espacio hasta el cual los bigotes queremos que lleguen. Si no lo quisiéramos por defecto. Y echar. Vale, yo esto lo hago con Matplotlib. Pienso que se queda bien. Este es el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior. Tenemos los value count de clases. Le meto los valores, le digo cómo quiero usar la etiqueta, que solo quiero un elemento o sea, un decimal de porcentaje, dónde queremos que empiece, los colores que quiero, que se los paso en esa decimal y el título. Y pienso que se quedan bien. En Matplotlib, aquí tenéis también otros tipos y demás. Violin plot muestra la densidad de los datos en diferentes valores, combinando boxplot y gráficos de densidad de kernel. De manera que una línea central muestra la distribución de los datos y la anchura más ancha indica una mayor densidad de puntos. Dentro podemos apreciar la mediana y los cuartiles. Es decir, dentro podemos apreciar el boxplot y aparte podemos ver cómo se distribuye. Aquí tenéis algunas de las configuraciones. Así es como se haría por defecto. Podríamos ver la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, hasta dónde llegan los bigotes, dónde se ensancha. Ya aquí, pues, por ejemplo, un ejemplo más desarrollado. Aquí tenemos, por ejemplo, si murió y si vivió, eh, los géneros. Vemos que en el caso, por ejemplo, de muerte, pues, por ejemplo, vemos que los hombres entre 20 y 30 años parece que murieron bastante. Luego vemos que, por ejemplo, las mujeres, para el mismo caso, parece que se salvaron más, etcétera. Podemos ver también el postplot. Vemos que el postplot para las mujeres se queda más abajo, mientras que en el caso de vivir se queda más arriba, etcétera. Gráficos de regresión. Un gráfico de regresión nos permite trazar gráficos de regresión que permite visualizar la relación lineal entre dos variables numéricas. Aquí tenéis los parámetros que podéis usar y bueno, aquí tenemos cómo se podría usar. Le doy dos variables numéricas, el data frame, el color. Me traza los puntos como un scatter plot y me hace la línea de regresión. Podríamos configurarlo un poquillo más. Y por ejemplo, pues se ve un poquito más claro. Y aquí os he dejado esto, por si queréis usarlo. Aquí es lo mismo que teníamos antes, pero por ejemplo, aquí podréis meter vosotros, si queréis, vuestras variables numéricas y podríais hacer que no aparezca la ecuación, para saber más o menos cómo nos lo ha sacado y para qué valores nos ha salido. Aquí arriba, bueno, le tenéis que indicar, tenéis que cambiar esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Regresión con LMplot. LMplot combina RedPlot, que es lo que acabamos de hacer, y FaceGrid, lo que permite crear gráficos de regresión lineal con la facilidad de agregar múltiples gráficos basados en categorización. ¿A qué me refiero con esto? A que yo aquí, por ejemplo, le añadimos edad, el dinero del billete y el género y tenemos las dos líneas.
tanto para hombre como para mujer. Y la representación como si fuera un scatterplot. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, modificarlo un poquito más, podríamos, por ejemplo, ponerle circulito y cruce. Aquí vemos que antes se ve que no lo ocultaba por la tonalidad del color que he elegido para el gráfico, pero aquí hay tanto una mujer como un hombre, no eran todos hombres. Vemos también las dos rectas de regresión. Y aquí más de lo mismo. Os he puesto esto por si quisierais usarlo. No digo que lo uséis, pero por si quisierais. Y tendríamos, por ejemplo, yo aquí le he metido las dos variables numéricas. Aquí le he indicado la variable categórica, que la tendréis que cambiar si queréis usarlo. Y aquí tendríamos la red. Vale. Gráfico de estructura compleja. Aquí tenemos un cluster map que permite visualizar una matriz de datos como mapa de calor, junto con un dendrograma, que agrupa las filas y columnas basadas en la similitud de sus datos. Esto lo podéis ir un poco tocando, parecido a una matriz de correlación como la que hemos hecho antes. Y nos está haciendo un dendrograma. Vale, para el tema de gráficos lo he metido como especiales porque no sabía dónde agruparlo. El stripplot permite representar una distribución de datos en categorías con una disposición de puntos. Es como un scatterplot, pero para una variable categórica. Es decir, yo aquí tengo hombres y mujeres que son categorías y tenemos edad. Si yo ejecuto esto, podemos ver más o menos cómo se agrupan los puntos para las edades. Y le he puesto v igual a sex para poder ver cada uno de los géneros con un color. Y como no le he indicado una paleta, me lo hace por la paleta por defecto. Aquí algunos de los parámetros que podéis usar. Aquí, bueno, es lo mismo. Lo he configurado un poco para que se viera un poco diferente. Swordplot permite visualizar la distribución de los datos de manera que cada punto de datos individual sea visible. Aquí vemos que se apilan los unos sobre los otros. Es similar a straight pero los puntos se ajustan de modo que no se superponen. Los parámetros que podéis usar. Y yo, por ejemplo, aquí le he dicho, házmelo para clase por edad y los colores me los pones por clase. Y aquí vemos que se separa lo suficiente como para que se pueda ver cada uno de los puntitos. Vemos que casi todos pertenecen a mucha gente de tercera clase. Y se agrupan en una X edades y demás. Aquí... Bueno, aquí le he añadido algunas cosillas más. Le he puesto este color. Le he cambiado el tamaño. Aquí podríamos ponerle otros tamaños y demás. Vale, aquí que me dice, el 6.2% de los puntos no pueden ser tal. Tú tienes que disminuir el tamaño. Vale, pues nos dice que son demasiado tamaño. 4. Vale, mira, con 4 se ve algo mejor y entran todos. Y bueno, aquí se acabaría el apartado de Siabon. Más o menos creo que tenéis suficientes herramientas, parámetros, tipos de gráficos para que podáis vosotros practicar por vuestra cuenta. Podéis añadir lo que queráis, quitar lo que no os sirva porque no lo queréis usar, etcétera. Aquí tenéis el glosario por si os queréis mover rápido por lo que tengáis que usar y espero que la clase os haya sido útil.